En primer lugar, con relativa normalidad de un país que no es muy normal, ¿no? Pero positivo que haya un recambio normal. Me parece que eso es positivo, ¿no? Y renueva la esperanza, ¿no? Yo creo que colectivamente los pueblos necesitan tener esperanza, como los individuos necesitamos tener esperanza todos los días cuando nos levantamos para... ¿Le gustó el discurso de Alberto? ¿Qué puntos vio positivos? Bueno, yo recién escuché uno de los ministros que decía que era fundacional el discurso, ¿no? La verdad que todos los que llegan dicen que son fundacionales. Sí. ¿Cuántas veces lo escuchamos? A mí me preocupa eso, ¿no? Porque eso creo que es una primer falacia, ¿no? Parado sobre eso no ayudamos mucho. Yo creo que tiene una primera parte del llamado a la unidad, a terminar con la grieta, esa grieta que alientan dos minorías fanáticas de uno y del otro lado, que no nos hace bien. Eso es un buen mensaje. Después hay aspectos que tienen una serie de generalidades que vamos a ver en la instrumentación. Y por último, el nunca más a una justicia manipulada por la política, etcétera, y usar tanto el nunca más. Tengo miedo que sea para encubrir impunidad en investigaciones de corrupción, etcétera, y me da un poquito de miedo, ¿no? Pero preguntar es usted como radical... Porque encajó medio en el discurso que hizo Cristina en la justicia, ¿no? Sí. Muy similar fue el planteo. Da la idea que fue para congraciarse con Cristina y sus fanáticos, ¿no? Que tienen una teoría que explica que son presos políticos delincuentes comunes, ¿no? Que están presos por investigaciones judiciales por haber cometido delitos, ¿no? Entonces, eso preocupa un poco. Pero también debo decir que me parece que a los dirigentes políticos en general, pero a los dirigentes políticos peronistas en la Argentina hay que verlos más por los hechos que por los discursos, ¿no? El peronismo en el país ha sido capaz, casi con los mismos diputados y con los mismos senadores, de privatizar YPF y estatizarlo, ha sido capaz de privatizar y estatizar el sistema de jubilaciones, el sistema previsional. Han hecho barbaridades que en otros países hubiesen sido sancionadas por la opinión pública, hubiesen sido realmente rechazados. Y los ha hecho y con discursos grandilocuentes y fundacionales en cada caso, cuando estatiza, cuando privatiza. Con lo cual, creo que lo que hay que mirar es, más que escuchar los discursos, hay que mirar los hechos. Es decir, quieren mandar 3 leyes de emergencia, hay que ver para qué quieren esas leyes, qué justifica y qué dicen esas leyes. Claro, hoy Cafiero habló de la emergencia económica. La oposición la va a avalar porque es como darle un cheque en blanco. Yo entiendo que no debemos avalar ningún cheque en blanco y ningún poder extraordinario al Poder Ejecutivo, que para eso tienen el Congreso para recurrir cuando quieran y en el momento que quieran. No obstante, creo que lo importante acá es que digan qué es lo que quieren, pongan papeles arriba de la mesa de discusión y digan para qué lo quieren. Por ejemplo, la emergencia sanitaria que yo escuché, que es por el sarampión, en realidad es una falacia, eso no es así y además hay un problema de gestión de muchos municipios y muchas provincias. Veamos dónde hay sarampión. Hay 80 casos en la Argentina, 30.000 en Brasil, y esos 80 casos en la Argentina, que son muchos para hacer sarampión, no es que estemos desconociendo, no justifican de ninguna manera la emergencia. Lo que justifica, entre otras cosas, porque lo que ha pasado es que hay muchas provincias y muchos municipios que han tenido una incapacidad de gestión de no haber vacunado, ¿no? Y veamos dónde están concentrados los 80 casos de sarampión, por ejemplo. Entonces, ¿qué resuelve dictar la emergencia y presentarla como grandilocuente en materia sanitaria si en realidad finalmente es para comprar sin licitaciones, para comprar directo, para comprar a los amigos, bueno, me preocupa un poco eso, pero vuelvo al punto. Mejor ver qué es lo que envían al Congreso
para luego Pero definir. no haber cheque en blanco por De parte de la ninguna oposición. manera por parte de la oposición o de Cambiemos, por lo menos, donde estamos muy consustanciados con esos temas. Cornejo, yo quiero completar una pregunta que había empezado a hacerle. Cuando usted vio ayer el traspaso, le ponían la banda Macri a Alberto Fernández, ¿usted qué pensó? ¿Esto es culpa nuestra por Cambiemos o es culpa de Macri? Bueno, la Argentina necesita para el futuro, yo quisiera hablar del futuro y brevemente del pasado, Bueno, porque, usted fue un crítico. porque su punto es, me está preguntando sobre el pasado reciente. Yo le pregunto, ¿qué sintió ayer? y ¿Si sintió que era culpa de Cambiemos o culpa de Macri? Digamos, es simple la pregunta. Yo debo decir que para mí, vamos a responder categóricamente, Sí. pierde suspenso lo que quería decir Sí. después, pero Bueno. vamos a responder categóricamente en honor a la simpleza de su pregunta. Yo creo que esta elección la perdió Cambiemos. Y se perdió por mala estrategia política en estos 4 años. Estrategia a cargo de quién, de Macri y de Desde Peña. luego que el poder lo tuvo el presidente Macri. Nuestro diseño constitucional es ultrapresidencialista, concentra muchas de las facultades del presidente y la coalición le dio todo el poder. Y ya pasó con Alfonsín, ya pasó con Menem, ya pasó con Kirchner, ya pasó incluso brevemente con De la Rúa y pasó con Néstor, que las coaliciones o los partidos en el gobierno le dieron mucho poder al presidente. El extremo presidencialismo nuestro, de alguna forma, y nuestra cultura cívica funciona así. El punto es cuando un presidente comete un error, comete otro error y comete otro error político y se le sigue concediendo el poder por parte de la coalición, bueno, empezamos a compartir las responsabilidades. Pero la verdad es que en el caso del radicalismo y en los 2 últimos años, desde que yo lo presido, pero antes también, hemos tenido voces críticas acerca de varios temas que podrían haberse corregido, que los dijimos en privado y que luego... Claro, el público- usted advirtió varias veces, ¿no? A lo largo de los últimos 2 años, de errores políticos, errores de política, manejo de decisiones económicas. A veces lo escucharon, a veces... Si usted piensa que si lo hubieran escuchado al radicalismo, ¿el resultado podría haber sido distinto? Yo creo que sí, que si no se hubiesen cometido algunos errores, se hubiese tenido una estrategia sostenida en materia de relaciones con ciertos actores de poder protagónico de la Argentina, si hubiese tenido una política concreta para la Corte, por ejemplo, una relación con la Corte, se hubiesen resuelto algunos problemas institucionales que son importantes, tener la colaboración de la Corte como poder independiente, pero en muchos aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad económica, que tienen que ver con la reforma del Estado. Si hubiésemos tenido una relación lógica, en general, con determinados actores del sindicalismo, a los que se le concedió presente con promesas de futuro y ese futuro nunca apareció. Si hubiésemos tenido una serie de concesiones que se le hicieron a algunos gobernadores, que se le concedió presente con la promesa de futuro y luego el futuro no apareció. Es decir, se dieron varios errores que llegaron a una situación de deterioro a partir del 2018 en adelante. Y además, esa estrategia política derivó en problemas también fiscales, es decir, la reforma previsional en la cual el gobierno puso un capital político muy fuerte, resulta que hoy es un problema para el sistema previsional porque ajusta por inflación, 70 y 30 con el... Sí, se indexa. Y se indexa y en realidad se preparó para una baja de la inflación y resulta que luego tuvimos una mega devaluación y una... Pero a mí me gustaría más hablar del futuro. Sí, yo le quería preguntar sobre el futuro. La oposición, ¿la va a manejar Macri o la va a manejar un conjunto de gente? Hay posibilidades que la maneje Macri individualmente, no lo hay. En el anterior modelo, en el gobierno sí, porque obviamente vuelvo al punto de presidencialismo. En este esquema es obvio que tiene que haber una mesa consensuada en la que si el expresidente Macri participa, tiene un lugar, tiene un papel. No va a ser el jefe de la oposición. Pero es que no puede haber un único jefe, pero sí creo que acá no hay que descartar a nadie.
Y acá no hay ni tierra arrasada, ni hay ningún gobierno fundacional que viene. Hay cosas que se hicieron mal, pero también hay cosas que son un activo del gobierno que encabezó Macri y Cambiemos, de los cuales no hay que retroceder. Una nueva mirada sobre el mundo, una integración al mundo, una lucha contra el narcotráfico, un sistema institucional de división de poderes que ha funcionado, una buena tarea en materia de transparencia en la gestión. Es decir, hay activos que son muy importantes, que no deben dejarse de lado y que además no hay que permitir que se instale un relato que no tiene nada que ver con la historia de que acá empezó, este 10 de diciembre apareció un nuevo gobierno fundacional. Es decir, nosotros deseamos el éxito del próximo gobierno, necesitamos un buen gobierno, necesitábamos un buen gobierno anteriormente, pero también necesitábamos anteriormente una buena oposición y no la tuvimos. Y necesitamos hoy los argentinos, además de un buen gobierno, con Alberto Fernández necesitamos una buena oposición. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? El futuro inmediato para mí tiene que ser sobre bases sólidas, hablándole a los argentinos como adultos. Tenemos un problema económico, tenemos un problema fiscal, tenemos un problema de modelo productivo, lo tenemos. Hace 8 años que técnicamente estamos en recesión, si uno mira la mirada larga. Hace 8 años, no hace 2 años ni hace 4 años. Correcto. Del presidente Macri. Hace 8 años que estamos. O sea que nadie puede venir a plantear un gobierno fundacional que a partir de ahora tenemos un problema de la deuda, que hay que renegociar la deuda, que es uno de los problemas que reproduce sobre una carga fiscal muy fuerte. Yo creo que la oposición tiene que tener iniciativas en materia de deuda y yo estoy trabajando con alguna gente tener una iniciativa en materia de deuda. Creo que sería un fracaso tremendo y sería perjudicial para los más pobres, para los sectores medios productivos, fundamentalmente entrar en cesación de pagos, con lo cual creo que tenemos que acercar soluciones en esa reestructuración de deuda. Es peligroso esto que Alberto Fernández 2 veces dijo, bueno, estamos en un virtual default, estamos en... Bueno, por eso, vuelvo al punto. Todo lo que se hable, veamos en la práctica. Hay vencimientos de deuda en enero, hay vencimientos de deuda en marzo, chicos, pero hay vencimientos de deuda... Bueno, mañana mismo. Exacto, mañana. Hay vencimientos de deuda fuertes en abril, en mayo. Yo creo que en menos de 2 o 3 meses se tiene que tener con este cronograma una buena reestructuración de deuda. Y creo que desde la oposición tenemos que acercar ideas también. Yo estoy en esa posición. Es importante el tema de deuda. Si hubiese sido reelecto Macri, también deberíamos estar haciendo esto, así que no hay que sonrojarse. Ahora, lo más mínimo. Casi en el Congreso está Fernández con los votos para decidir las leyes que quiera, porque en el Senado ya está, y en diputados están al alcance del quórum propio. Sí. Bueno, ¿no va a ser fácil la tarea de ustedes? Bueno, desde luego no. El Parlamento no es solo la producción de leyes, es también una caja de resonancia de una vocería, de un equilibrio en la opinión pública y de ideas y de circulación de ideas. Eso no debe amilanarnos a traer ideas, a traer proyectos y tratar de hacerlos aprobar. Si no se aprueban, bueno, sabrá la opinión pública juzgar el papel de cada cual, ¿no? Seguro. Cornejo, gracias. No, Gracias por por estar noche aquí.